les guste o estén interesados, pues entonces me pueden escribir. Vamos a comenzar entonces de una vez. Miren, vamos a dividir la clase en porción ósea. Ustedes se pensarán de que solo vamos a ver ojo, pero no, tenemos a ver la órbita. Es muy preguntado, muy importante y la verdad es que no es tan complicado. Es un poquito de memorización, pero si nos ubicamos en las imágenes, pues entonces no va a estar tan complicado. Luego el ojo como tal, vamos a ver las partes, van a ver de que mencionan muchas partes y aún así en la imagen mencionan más partes que tal vez el libro de Moore no menciona, que sí es importante que las entendamos. Mi consejo es agárrense una imagen de las que ahorita vamos a ver, en donde escriben bastantes partes y váyanse parte por parte investigando, literal, o sea, en Google, con ChatGPT, lo que ustedes quieran, investigando cada parte para que de esa manera todo comience a agarrar forma. Ahora bien, les va a servir, y no les voy a negar, les va a servir bastante si leyeron los temas de óptica en fisiología, porque ahí miramos entonces todo lo que es el cristalino y cómo es la fisiología de la visión como tal, etcétera. Es un como pincelazo a lo que vamos a ver el día de hoy, porque obviamente eso era fisiología, esto es anatomía, pero sí sirve un poquito para entenderlo todo, ¿va? Entonces, vamos a verlo de esa manera y por último, así un breve vistazo, porque la verdad es que no es muy complicado, a las arterias y el drenaje venoso del ojo como tal, ¿verdad? A este punto, pues ustedes ya estarán familiarizados con los términos de conformación, constitución y configuración, ¿verdad? Entonces, la configuración aquí es muy importante. Ahorita la vamos a ver, pero entonces, fijo, lo tienen que entender y de igual manera con los que están en las tutorías conmigo, pues saben que actualmente ya lo estamos haciendo como que damos primero la clase, luego una de acompañamiento y luego otra, dependiendo de la ruta de aprendizaje que tenga la unidad didáctica como tal, ¿va? Entonces, ya no los aburro, comenzamos entonces con la anatomía del ojo. Si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir y con gusto entonces las miramos, o si no, pues simplemente me hablan, ¿ok? Solo que no tengo audífonos, entonces y si igual alguno me habla y no lo escucho, pues entonces nada más me escribe y miramos, ¿ok? Entonces, comenzando con la anatomía del ojo, vamos a ver la configuración de la órbita. Como les menciono, configuración es bien importante aquí para ver entonces qué es lo que está pasando, porque si no me lo cuentan, probablemente yo no me lo imagino. ¿A qué me refiero? A que la órbita realmente no es como que miramos el ojo y ya se acabó y simplemente es un cuenco, sino que tiene su ciencia, ¿verdad? Y entonces, entre la ciencia que vamos a ver, primero empecemos desde lo más básico, ¿verdad? Conformación en anatomía, porque ustedes van a ver de que dependiendo de la literatura varía, ¿verdad? Y hay algunas, por ejemplo, la doctora Tablas me recuerdo que le gustaba mucho Rubier y por lo mismo, ¿quién quita ya? Porque la doctora Tablas comenzó a dar clases cuando yo estaba cursando anatomía. ¿Quién quita ya medio cambiaron las cosas? Pero en su momento conformación eran las partes, ¿verdad? Si yo les digo entonces la conformación de la órbita como tal, pues entonces van a ser los huesos que la conforman, luego también el contenido que va a estar ahí, mientras que configuración iba a ser entonces la figura geométrica a la que se asimilaba, ¿verdad? Entonces, y la constitución, pues de qué estaba hecho, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver de que hay capas que son más vasculares, otras que son sensitivas, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos hablar de las células como tal. Sin embargo, ahorita que hablamos de configuración de la órbita es muy importante porque si se dan cuenta, cuando yo tengo al cráneo de esta manera, esta es una vista anterolateral, ¿ok? Pero entonces, si yo lo corto así, ¿verdad? Yo lo corto de manera en un plano transversal y entonces, si es una imagen, en lugar de transversal le vamos a decir plano axial, ¿verdad? Es lo mismo, básicamente, solo que tiene distinto nombre. Entonces, ahora yo lo voy a ver desde superior y entonces lo miro de esta manera, ¿ok? Y entonces cuando lo miro de esta manera, miro de que la profundidad que tiene esto no es nada más un cuenco que tiene ciertos forámenes, ¿verdad? Y que está formado por varios huesos. Sino que si se dan cuenta en la configuración en 2D, yo lo miro como triángulos, ¿verdad? Y que entonces cuando yo lo miro en una persona de verdad, pues entonces miramos de aquí va a estar toda la cavidad nasal. Aquí van a estar entonces el globo ocular como tal. Pero entonces todo va hacia el medio y que aparte entonces tenemos paredes mediales, porque aquí va a estar entonces la línea media, que va a estar entonces discurriendo todo esto de acá. Entonces paredes mediales y luego también tenemos paredes laterales y miren entonces cómo la disposición es distinta, ¿verdad? Las paredes laterales van literalmente hacia afuera, ¿verdad? Pero en una manera oblicua, mientras que las paredes mediales de la misma órbita son paralelas entre sí. E incluso el libro menciona que cuando ustedes miran las paredes entonces laterales,
van a casi formar un ángulo de 90 grados, entonces casi van a ser perpendiculares entre sí. Si yo miro entonces que esta viene por acá y que esta viene por acá, pues esto casi forma el ángulo de 90 grados, ¿verdad? De igual manera estas van a ser casi paralelas en su pared medial, ¿verdad? Entonces miramos de que esto va a discurrir de esta manera y por lo mismo casi que van a ser paralelas. Entonces eso es una vista superior en este corte axial como tal. Sin embargo, pues entonces lo vamos a describir nosotros, y si los preguntan en el laboratorio, como pirámides cuadrangulares con bases anterolaterales. Tiene que ser descrito de esa manera porque si no, si ustedes me dicen pirámides cuadrangulares, pues yo lo puedo imaginar nada más así, ¿verdad? Pero yo cómo voy a saber cuál es anterior y cuál es posterior. Entonces, para dar inicio a la clase como tal y que me entiendan, pues entonces vamos a definir de que en esta pirámide de manera prismática cuadrangular y que tiene entonces bases anterolaterales, pues entonces la base de la pirámide va a ser esta y esta va a ser anterior y entonces este entonces por descarte va a ser posterior, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que cuando me digan, porque así lo vamos a ver a continuación y así lo escribe el libro, cuando me digan entonces la pared anterior, pues entonces va a ser probablemente el borde libre, es decir, aquí no va a haber hueso, ¿verdad? Aquí va a haber el bulbo ocular como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces el bulbo ocular va a venir acá en conjunto con los músculos y todo, que lo vamos a ver también más adelante, y entonces luego va a venir hacia el vértice como tal, ¿verdad? De manera antero-posterior. Pero entonces, si lo miramos de manera superior, pues entonces también va de antero-posterior, pero también del lateromedial, ¿verdad? Porque comienza lateral y termina medial, ¿verdad? Aquí comienza lateral y termina medial también. Va. Entonces, eso es importante porque son pirámides cuadrangulares con bases anterolaterales, las cuales entonces están en cierto ángulo entre sí mismas, ¿ok? Los ejes orbitarios, entonces, este eje que yo les menciono entre cada una de ellas, va a ser entonces de aproximadamente 45 grados, y entonces lo miramos acá, ¿verdad? Aquí entonces va a estar el eje de 45 grados, ¿verdad? El cual va a ser el ángulo de edición como tal, se podría decir. No es que entonces nosotros miremos en 45 grados, simplemente es como para darnos una idea de hacia dónde tienen que discurrir las estructuras. Ahora bien, si tenemos que ver el ángulo que nosotros estábamos viendo de la órbita de la cavidad como tal, vamos a hablar de un ángulo de 90 grados, por lo mismo que yo les mencionaba que el libro nos decía que prácticamente entre pared lateral y pared lateral, pues se forma el ángulo de 90 grados. Sin embargo, al momento de que las estructuras entran, pues entonces ya no es un ángulo de 90 grados, sino que es de 45 y por lo mismo entonces tenemos que adaptarnos y las estructuras se van a adaptar a el mismo ángulo como tal. Sin embargo, la vista pues al final tiene que reflejarse en esto que va a ser la porción sensitiva que vamos a ver a continuación, y entonces este va a ser el eje óptico que siempre entonces va a ser paralelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Más que nada, lo del ángulo de 90 de 90 y 45 grados, ¿verdad? Que los ejes orbitarios, ¿verdad? De las órbitas van a diverger entonces en 45 grados y que entonces el eje de las cavidades como tal va a ser de 90, por lo mismo de las paredes que van a ser prácticamente perpendiculares entre sí. Va. Ahora tenemos los ejes ópticos que van a ser las líneas de visión que yo les mencionaba, y estos sí van a ser paralelos porque entonces siempre vamos a estar de manera natural, a menos de que haya alguna patología, mirando hacia el frente en una posición primaria. Así yo descanso o cuando yo me despierto en la mañana y entonces no estoy enfocando nada, pues entonces el primer vistazo siempre va a ser de manera paralela, ¿verdad? Y siempre entonces los movimientos van a recurrir de esa manera, ¿verdad? Por lo mismo, en situaciones normales, si un ojo se va para este lado, pues el otro también se va a ir para este lado, ¿verdad? Porque siempre se va a mantener este eje óptico, ¿ok? Eso, la verdad es que muy poco preguntable en anatomía, pero es importante que lo entiendan para comenzar con el tema de anatomía como tal. Todo lo demás que hemos hablado sí es importante en anatomía. O sea, sí les pueden preguntar ejes, sí les puede, esta es la configuración, se los van a preguntar en laboratorio, etcétera. Entonces, esta discrepancia es vital para comprender los movimientos de los músculos extraoculares que yo les mencionaba, ¿verdad? Porque entonces tenemos ejes orbitarios y ejes ópticos. Y entonces los músculos, cuando miremos músculos, como les menciono, se los voy a dar en una clase aparte porque si no, no nos da el tiempo. Pero entonces, cuando miremos músculos, vamos a ver de que salen todos desde un mismo lado, pero entonces se tienen que dar como una ligera vuelta. Y entonces eso va a ayudar también en sus funciones y movimientos como tal, ¿va? Va. Entonces, miremos ahora la bendita pirámide cuadrangular con base anterolateral, ¿va? Que es esta de acá, ¿verdad? Habíamos dicho entonces de que venía entonces desde que el vértice iba a ser posterior y que entonces, aquí no se pinta,
y que entonces la base iba a ser anterior, pues entonces como les menciono, si yo por ejemplo quiero hablar de la córnea, que ahorita la vamos a ver, pues probablemente va a ser la pared anterior. Ahora bien, habiendo dicho esto, miremos entonces el techo, que si lo miramos acá, pues va a ser esta parte de acá, ¿verdad? ¿Qué nos pueden preguntar de acá? Los huesos que lo conforman, ¿verdad? Y si hay algún detalle anatómico relevante. Entonces me fui con el libro y entonces les fui literalmente citando y apuntando las cosas que a mi parecer eran lo más preguntable. Entonces si quieren, pues ahí tomarle foto, pues no, o sea, ahí háganle como ustedes quieran. Pero entonces, en la pared superior va a ser el techo de la órbita y entonces esta va a estar conformada por la porción orbitaria del hueso frontal. Cuando ustedes contesten en un laboratorio tienen que contestar así. Si ustedes contestan hueso frontal, probablemente se la van a poner mala. ¿Por qué? Porque sí, es el hueso frontal. Pero recuérdense de que cada hueso tiene una conformación, ¿verdad? Y entonces así como el hueso frontal también tiene una porción escamosa, por ejemplo. Y ese sí está o sea, está muy por encima de lo que sería la porción orbitaria. Entonces, técnicamente ahí lo tendrían malo. Es como que si yo les dijera, ¿dónde queda Guatemala? Ustedes me dijeran el mundo, ¿verdad? O sea, es como, o sea, sí, pero no, ¿verdad? Entonces, no es la respuesta que yo quiero. Pues lo mismo acá. Entonces, la porción orbitaria del hueso frontal es la respuesta que ustedes tienen que dar, ¿verdad? Es la principal estructura que lo va a conformar. Si lo miramos nosotros desde acá, pues entonces esta imagen es muy bonita porque es una imagen que a principio es un poco complicada, pero que se dan cuenta está por colores. Entonces, como está por colores, la verdad es que se vuelve mucho más digerible. Y miramos acá, que recuérdense que este que va a ser el hueso cigomático, pues entonces va a tener procesos que se van a estar uniendo entre sí. Es decir, este hueso cigomático que va a tener como su centro acá, se va a ir hacia el hueso frontal, hacia el hueso maxilar y del otro lado que ya no miramos acá, pero se va a ir hacia el hueso temporal, ¿verdad? Entonces va a tener un proceso cigomático, un proceso temporal del hueso cigomático y aquí también va a tener entonces un proceso frontal del hueso cigomático. Este entonces se va a juntar con la porción entonces supraorbitaria del hueso frontal, que va a ser este de aquí. Entonces miremos todo lo que abarca este como tal. Y entonces también va a dar origen a los forámenes etmoidales anteriores y posteriores, etcétera. Pero ahorita lo que nos interesa es eso, que si nosotros dividimos esto acá, pues miren, literalmente forma una gran parte del techo. Y entonces tenemos algunos detalles anatómicos, ¿verdad? Por también, cerca del vértice, esto es bastante preguntable a mi parecer, en dado caso se les quieran como poner trampa, ¿verdad? Cerca del vértice entonces va a estar formado el mismo techo, porque seguimos hablando del techo, que antes estaba formado por el hueso frontal, pues ahora va a estar también formado por el ala menor del esfenoides, ¿verdad? Entonces vamos a ver si aquí, creo que sí, le habían puesto, ¿no? Sí. Entonces, aquí ponemos, pero este es el ala mayor del esfenoides, no se mira tanto, sin embargo, aquí cuando miramos, pues entonces tenemos una conexión. Recuerden que el esfenoides lo que vamos a tener que estudiar nosotros es el hecho en donde tiene demasiadas conexiones de la bóveda craneana con el exterior y por lo mismo que tenía un montón de forámenes, si se recuerdan, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, vamos a ver de los forámenes importantes que tenían, por ejemplo, aquí está entonces el foramen lagrimal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener tanto ala mayor como ala menor del esfenoides, ¿verdad? Va, entonces, a términos de examen, ustedes tienen que aprender de que la ala menor del esfenoides es la que va a estar formando el techo cerca del vértice. Es decir, cuando lo estamos viendo aquí, imagínense que estamos viendo el techo, pues más o menos entonces lo estamos viendo de esta manera, ¿verdad? Entonces ya cuando se está formando, juntando al vértice que va a ser este de acá, pues entonces ya va a estar formado más por el ala menor del esfenoides, simplemente, ¿va? Entonces, anterolateralmente, el mismo techo, pero anterolateralmente, entonces va a tener una depresión superficial de la porción orbitaria del hueso frontal que se va a denominar fosa de la glándula lagrimal. Esto, como les menciono, todo lo óseo se los pueden preguntar un montón, mucho. Porque entonces normalmente tienden a preguntar como cuál es el nombre de la estructura anatómica la cual se encuentra de manera anterolateral al techo de la órbita y forma una depresión superficial de la porción orbitaria en el hueso frontal. Así literal. Entonces, si se dan cuenta, fijo puede ser una pregunta. Y entonces va a ser fosa de la glándula lagrimal. Algunos me han escrito de que algunas veces, por ejemplo, ponen glándula lagrimal y ustedes como, bueno, tenían la idea. Pero no, o sea, yo también se las pondría malas. Porque entonces hay que ser específicos y hay que acostumbrarnos a ser específicos lo más que podamos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, miramos de que la fosa de la glándula lagrimal va a ser la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la glándula lagrimal. La glándula lagrimal no va a ser parte de la conformación del hueso frontal, ¿verdad? Sino que la glándula lagrimal al momento de existir, pues entonces el hueso estaba normal y de la nada pues le hizo un espacito. Si nosotros entonces luego venimos ay, casi, bueno.
luego venimos y quitamos la glándula como tal, va a quedarnos el espacio y entonces va a quedarnos la fosa como tal y eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, aquí miramos que, o sea, aquí tenemos la fosa lagrimal del saco lagrimal y también tenemos una cresta del hueso lagrimal, pero este es el hueso como tal. Recuerden que existe pues, un hueso lagrimal. Y entonces, por lo mismo, vamos a ver de que de manera superior también vamos a tener una fosa lagrimal como tal. Si lo miramos acá, pues entonces miramos de que la glándula lagrimal va a quedarse de este lado, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo acá van a ser surcos, surcos que vamos a ver ahorita cuando miremos paredes mediales como tal. Y entonces todo esto va a estar conectado para que entonces la glándula cuando lloremos, por ejemplo, entonces como que de manera ¿qué era? Parasimpática, sí. Entonces de manera parasimpática vamos a nosotros llorar y entonces esa inervación va a literalmente sacar las lágrimas, va a quedarse aquí y luego pues se van a drenar. Estos se van a drenar en los meatos nasales, como habíamos visto en el módulo anterior, y por lo mismo entonces lo que tenemos que ver acá es de que la glándula al momento de estar acá, pues deberíamos nosotros de buscar el surco de esta manera por este lado, ¿verdad? En este lado pues no lo identificaron como tal, pero entonces, bueno, aquí está. Fosa de la glándula lagrimal como tal, y entonces vamos a ver de que aquí en la pared se va a formar el surco que va a alojar a la glándula que normalmente la vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Entonces, la verdad, detalle anatómico no tan relevante, pero preguntable por la manera en que el libro lo pone, ¿verdad? Va. Entonces, ya viendo eso, ahora miremos la pared medial. Estas, entonces, como habíamos mencionado, pues van a ser paralelas, ¿verdad? Miren las paredes mediales acá. Entonces, estas al momento de ser paralelas, pues entonces van a estar formadas por la lámina orbitaria del etmoides, que lo hemos visto en módulos anteriores, proceso frontal del hueso maxilar, hueso lagrimal y el hueso esfenoides, ¿verdad? Entonces, a manera realmente es de identificarlos, pero memorización porque esto fijo, lo van a preguntar. O sea, les prometo de que en parcial o en laboratorio o en alguna rotación se las van a preguntar. Entonces, es de aprendérselo básicamente, porque algunas veces las imágenes no lo describen como tal, no se mira de manera tan clara, entonces mi recomendación es esto, normalmente les digo que lo entiendan antes que lo memoricen, pero esto sí siento que vale la pena memorizarlo mejor, ¿verdad? Entonces, de manera anterior presenta el surco lagrimal, ya habíamos visto la fosa de la glándula lagrimal, ahora miramos el surco lagrimal y la fosa del saco lagrimal, ¿verdad? Entonces, como habíamos visto, aquí está la glándula, pero aquí entonces va a estar el saco lagrimal y luego entonces va a estar el conducto que va a dejar también un surco para luego poder drenar, ¿va? Esto de la glándula lagrimal tal vez es preguntable, pero no tanto. Lo que sí es muy preguntable, y sí, me recuerdo incluso que a mí me lo preguntaron, es la tróclea. La tróclea en esta imagen, como le menciono, no le hace tanta justicia. Vamos a ver si tenemos otra imagen que lo describa mejor. Pero entonces miren, aquí está la espina troclear. Si lo miramos esto que literalmente es como que la imagen no estuviera señalando nada, ¿verdad? Pero normalmente, o sea, cuando ya lo miren ustedes, sí va a ser literalmente una espina troclear por la razón por la que va a ser relevante es porque cuando miremos músculos del globo ocular como tal, músculos extrínsecos, pues vamos a ver que la tróclea es muy importante porque si ustedes recuerdan los nervios craneales, también tenemos entonces un nervio que le podemos decir nervio troclear, ¿verdad? Y entonces nos va a servir para la inervación motora de los músculos eh, del globo ocular como tal, pero entonces lo que va a hacer es literalmente actuar como una polea. Va a venir el músculo y entonces literalmente si venía desde este punto, pues entonces va a venir a utilizar esto y entonces va a utilizarlo como que fuera una polea, literal. Entonces, ¿esto qué es lo que les pueden preguntar? Porque lo vamos a ver como más específicamente cuando miremos el músculo como tal, pero lo que ustedes tienen que saber es que está en la pared medial. Al menos eso yo literalmente lo que me recuerdo que me preguntaron en su momento cuando yo cursé anatomía. El hecho en donde la tróclea tenía que estar en la pared medial es una pregunta bastante básica y entonces ustedes tienen que ver de que va a estar normalmente acá. Entonces cuando venga el músculo, pues entonces va a pasar por la tróclea acá y entonces se va a insertar en el ojo de esta manera, ¿verdad? Que va a ser entonces inervado por el nervio troclear, ¿verdad? Va. Y por lo mismo es que el músculo también se llama así. Esta va a ser una pared muy delgada, la pared medial. Por la neumatización, recordemos de qué estábamos hablando, de que la
pared medial, aparte de ser paralelas, van a estar formadas por láminas orbitarias del etmoides. Y el etmoides, recuerden que era un hueso neumatizado. Entonces, la pared que nosotros estamos viendo de esa manera, pues entonces va a ser una pared bastante frágil. Ahora bien, si la comparamos, porque es la pared medial, imaginemos, si la comparamos con la pared lateral, esta va a ser bastante fuerte, mientras que esta va a ser bastante frágil. ¿Y entonces por qué? Porque si se dan cuenta, esta como es un borde libre, tiene que estar preparada para el impacto. Imagínense, yo me caigo, no puede ser una pared frágil, ¿verdad? Mientras que esta, ahí vamos a ver de que en el contenido, pues realmente a menos de que sea un impacto muy fuerte, es difícil de que realmente suceda algo patológico que rompa esa pared como tal, pero sí es notoriamente mucho más delgada, al punto en donde Moore describe que hay veces en donde se puede ver como de manera translúcida desde el otro lado, como que si pusiéramos una linterna, se pasaría al otro lado de lo laxa que es esa pared como tal. Va. Seguimos entonces ahora con el suelo. El suelo entonces de esta pirámide, pues entonces va a estar principalmente formado por el maxilar, ¿verdad? Que va a ser el moradito que miramos acá, y luego el cigomático y el palatino, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es de las más fáciles de ubicar. La pared inferior entonces va a estar delimitada de la pared lateral, es decir, la inferior de la lateral, ¿verdad? Por la fisura orbitaria inferior. Y ustedes si se recuerdan, ahorita la vamos a ver acá, y ustedes se recuerdan, la fisura orbitaria inferior era un foramen, bueno, es una fisura, perdón, es una fisura muy importante, de manera que ahí va a pasar el segundo ramo, o es decir, la segunda rama del nervio trigémino, ¿verdad? Entonces va a pasar el nervio orbitario como tal, que pues habíamos mencionado anteriormente que va a ser la segunda porción sensitiva, porque pues el trigémino recuerden que era sensitivo, pues entonces va a ser la segunda porción sensitiva de la cara como tal, ¿verdad? Entonces, miramos las fisuras orbitarias superior e inferior, y entonces cuando miramos la inferior, pues esto es lo que va a delimitar. Aquí entonces yo puedo decir de que esto es piso, y aquí yo puedo decir de que esto entonces es pared lateral. Básicamente a eso se refiere a esa parte del libro como tal. Va. Entonces este va a formar el hiato entre caras del maxilar y del esfenoide. Si se dan cuenta también aquí comienza, o sea, es básicamente una unión o una fisura formada por dos huesos que están juntos pero no están unidos, ¿verdad? Entonces aquí terminaba el maxilar, aquí comienza entonces el esfenoides, y por lo mismo, o sea, no necesariamente porque aquí estaba, más o menos aquí va a estar el cuerpo, pero aquí va a estar entonces partes de sus alas, y entonces este espacio que se quedó sin hueso, pues entonces forma la fisura como tal. Va. La pared lateral entonces va a estar formada por el proceso frontal del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides, ¿verdad? Esta entonces, como le menciono, va a ser más fuerte, va a ser más gruesa, y entonces las paredes de ambas órbitas son casi perpendiculares entre sí, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Nosotros miramos acá y la pared lateral, y aquí la pared lateral, si seguimos entonces esto, pues va a formar entonces el ángulo prácticamente de 90 grados, ¿verdad? Vale. Una vez viendo eso, entonces tenemos que les puse este extracto del libro como tal. Aquí nos menciona, y va muy de la mano con esta imagen como tal. ¿Por qué? Porque entonces nos menciona de que los huesos de la órbita, los que acabamos de ver, van a estar tapizados por la periórbita, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? Entonces va a ser el periósteo orbitario, ¿verdad? Va a ser lo que va a estar cubriendo el hueso de manera inmediata, que no se puede resecar y está muy bien inervado de la órbita, ¿verdad? Pero sigue siendo los huesos de la órbita. ¿Pero por qué les pongo esto? Porque entonces la periórbita se va, y aquí la palabra clave es se continúa, ¿verdad? El periósteo entonces de los huesos que están tapizando la órbita como tal se va a continuar. ¿Y cómo se va a continuar? Se va a continuar con el conducto, en el conducto óptico y la fisura orbitaria superior con la capa perióstica de la dura madre, ¿verdad? Entonces creo que aquí, vamos a ver, había una imagen de que lo ponía la... Si no, ahorita lo miramos. Pero entonces... yo creo que sí. Bueno, ahorita vamos a ver. Pero miren, aquí está dura madre. Y entonces aquí, si se dan cuenta, como que aquí termina y comienza directamente el globo como tal. Pero entonces a eso se está refiriendo. Y entonces vamos a seguir viendo. Porque seguimos viendo de que en el borde de la cavidad orbitaria y a través de la fisura orbitaria inferior, el periósteo entonces que cubre, se va a continuar con el periósteo que cubre la superficie externa del cráneo, que va a ser entonces el pericráneo. Con el septo orbitario de los bordes de la órbita, con las vainas faciales de los músculos extrínsecos del bulbo ocular. Esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Y luego con la fascia orbitaria que forma la vaina facial del bulbo ocular, que también es importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miramos entonces ahora esta imagen y vamos a ver que entonces este va a ser el párpado, ¿verdad? Y que entonces vamos a tener conjuntivas, y que la conjuntiva
va a depender de si está del lado del párpado o si está del lado del bulbo ocular como tal, ¿verdad? Eso es muy preguntable. La verdad es que yo me recuerdo cuando me lo preguntaron en ese momento, era de las preguntas como de las más fáciles. ¿Por qué? Porque ustedes miran el párpado y ustedes miran esta imagen y tal vez se mira exagerado, y es que sí, está muy exagerado con tal de que, o sea, los espacios están exagerados con tal de que se entiendan, ¿verdad? Pero entonces, tenemos que ver que cuando nosotros miramos la parte de la piel del párpado, aquí miramos entonces las pestañas y lo que ustedes quieran, miramos acá que hay contenido glandular, pero entonces lo que está pegado al ojo pues no puede ser piel seca, ¿verdad? Entonces pues hay una línea de diferenciación celular la cual va a generar la conjuntiva. La conjuntiva entonces va a estar hecha para que toque directamente el párpado con el ojo, porque el ojo, si se dan cuenta, pues siempre va a tener que estar húmedo. Entonces, para que eso pase tenemos dos tipos de conjuntivas, la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. La vulvar entonces se está refiriendo literalmente a la que está pegada al bulbo ocular. La palpebral va a estar refiriéndose literalmente a la que está pegada al párpado. Entonces lo vamos a hacer por colorcitos para que se mire. Ahí. Normalmente les preguntan la diferencia porque pues, la verdad es que de las preguntas más fáciles que les pueden hacer. Entonces miramos acá y aquí llega hasta entonces el fornis conjuntival superior, y entonces miramos de que esta va a ser la conjuntiva palpebral porque va a estar pegada al párpado, ¿verdad? Pero entonces seguimos acá y entonces esta va a ser la conjuntiva vulvar porque va a estar pegada al bulbo raquídeo como tal. En la vida real aquí no hay un espacio, ¿verdad? O sea, ustedes ahorita en su propio ojo pueden ver de que esto va a estar pegado, ¿verdad? Entonces cuando estamos, por ejemplo, cuando miramos peritoneo, cuando miramos pericardio, pleuras, que ustedes van a ver más adelante, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Es una misma lámina, es una continuación, pero que solo por estar pegado de un lado o del otro va a llamarse distinto. Va. Pero entonces eso no es lo que les quería enseñar ahorita. Sino que entonces venimos nosotros y miramos de que en este corte, que es un corte sagital en una vista lateral, miramos que viene entonces el ojo, que en su esclera se van a insertar, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero en su esclera se van a insertar los músculos extrínsecos que van a dar movimiento al mismo, y entonces van a continuar acá, pero cada músculo entonces va a tener una vaina entonces del músculo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, este músculo que está acá, vaina facial del recto superior. ¿Por qué? Porque hay un músculo que se llama recto superior. Son 7 músculos extrínsecos que, como les digo, los vamos a ver más a detalle después. Pero entonces, hay un músculo que se llama recto superior, y entonces aquí venía el músculo normal, pero como ustedes ya es costumbre, saben de que si el músculo entonces este es su origen, por ejemplo, y este entonces era su inserción, pues entonces va a estar cubierto para que este pues no solo sean nada más fibras ahí en la nada, ¿verdad? Sino que entonces cada uno va a tener entonces su vaina. Ya pues, ya sea que sea una vaina, que sea una poneurosis, que sea una parte de fascia, etcétera. Pero normalmente todo va a estar cubierto. Ya creo que no es como no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vaina de los músculos rectos, cuando estamos hablando del abdomen, aquí este va a ser la vaina facial del recto superior, pero aquí es recto superior de los músculos extrínsecos del bulbo ocular. Va. Entonces, así como está pasando esto con este músculo, pues entonces van a pasar lo mismo con los otros con los otros 6 músculos extrínsecos del bulbo ocular. Entonces, cuando llega, también tenemos otras cosas, por ejemplo, cuando estamos acá, miramos que el bulbo ocular comienza aquí su anillo y entonces aquí saca el nervio óptico, ¿verdad? Etcétera, pero va. Y entonces miramos aquí que el nervio óptico, pues entonces además de todo va a tener su propio drenaje, su propia irrigación, tiene entonces espacio subaracnoideo, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es que todo lo que está envuelto, todo lo que tenía una fascia, tenía entonces una vaina, lo que sea, va a llegar y se va a insertar acá. Entonces, este va a formar el anillo tendinoso común. Este anillo tendinoso común es muy preguntado, ¿verdad? Entonces, esto si se dan cuenta, pues está pasando en el conducto óptico, y entonces aquí está pasando el nervio óptico como tal. Y entonces, miramos que el anillo tendinoso común va a ser el que normalmente le va a dar origen a todo. Lo podemos ver como que entonces todo viene y se inserta ahí, o todo se origina de ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es de que sabiendo esto, es importante ver que incluso la periórbita, que habíamos dicho que era el periósteo de los huesos que están conformando la órbita como tal, se van a continuar de la misma manera porque tenemos el anillo tendinoso común, pero antes de eso tenemos las vainas faciales del bulbo ocular, ¿verdad? Que entonces va a ser todo lo que lo está recubriendo, e incluso esa misma se interactúa con el anillo tendinoso común. Entonces, incluso la periórbita
va a estar adosada a la vaina facial del bulbo ocular, que esta también va a estar participando en el anillo tendinoso común, ¿va? Entonces, solo para que lo sepan, ¿va? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Continuamos con los párpados como tal. La función pues va a ser proteger, ¿verdad? Proteger las estructuras que ahorita vamos a ver más adelante y entonces regular la exposición del ojo porque pues es una víscera que está expuesta, ¿verdad? Entonces cualquier víscera expuesta tiene que tener su regulación. Así como yo no puedo tener la boca abierta todo el rato porque se me va a secar, lo mismo con el ojo, ¿va? Tiene un esqueleto, el cual entonces lo vamos a tener formado por estos denominados tarsos. Si ustedes buscan tarsos en Google o lo que sea, van a pensar de que están hablando del pie, ¿verdad? Por el tarso, metatarso, etc. Pero entonces a que se le llama tarso, a todo el esqueleto, pero de manera conectiva, que va a estar formando entonces lo que vendría siendo los párpados como tal, ¿verdad? Entonces, miramos acá músculos involucrados, por ejemplo, los que ya hemos visto en los músculos de la expresión facial, el músculo orbicular del ojo, que recuerden entonces que pues literalmente aquí estaba el ojo y aquí está el músculo orbicular del ojo, pues entonces aquí vamos a verlo porque es un corte sagital en una vista lateral, entonces pues nada más vamos a ver aquí, pues vamos a ver sus fibras, ¿va? Entonces miramos las fibras y entre las fibras tenemos estas prolongaciones que son como que si fueran unos ligamentos que van a estar dados por el músculo elevador del párpado superior, ¿verdad? Pero entonces tenemos músculo tarsal superior y que entonces estos van a generar todo lo que sería el esqueleto que se le va a llamar normalmente el tarso, ¿verdad? Entonces tenemos tarso superior, glándula del tarso, etcétera, ¿verdad? Entonces, usted lo que tiene que saber es de que al esqueleto del párpado se le denomina tarso, ¿verdad? Entonces tenemos superior e inferior, pero normalmente eso no lo preguntan. Estas van a ser entonces las placas de tejido conectivo, fibros, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer de que el párpado no sea una capita ahí de piel así toda inútil, ¿verdad? Sino que pues tiene su chiste, tiene entonces su consistencia y eso es dado por los tarsos que no son los mismos que estamos hablando del pie, por ejemplo. Va. El contenido entonces de los párpados va a tener glándulas tarsales, porque pues si les dicen tarso, imagínense párpado, ¿va? Entonces, glándulas tarsales dentro del tarso como tal, que habíamos dicho que tenemos uno superior y uno inferior, ¿va? En la conjuntiva, como les menciono, pues entonces va a ser la membrana mucosa que va a revestir la cara interna del párpado, pero entonces una va a estar pegada al párpado como tal y también entonces la cara anterior del globo vulvar, ¿verdad? Entonces tenemos una conjuntiva palpebral y una conjuntiva vulvar. Esto es muy importante que se lo aprendan, ¿verdad? Porque si normalmente le van a preguntar que tenemos dos conjuntivas, ¿verdad? O dos, como que la conjuntiva se subdivide en dos, está mejor dicho. Luego la producción entonces y las vías lagrimales. Yo ya les había puesto entonces esta imagen y entonces el lago lagrimal va a ser el ángulo medial que alberga la carúncula lagrimal, ¿verdad? Entonces básicamente se refiere al ángulo medial, entonces vamos a ver de que si aquí está la línea media, pues entonces va a ser este acá, en donde cuando yo lloro, por ejemplo, pues entonces las lágrimas van a venir y se van a comenzar a acumular acá. Entonces, ¿por qué me sirve de que yo sepa de que todas se van a acumular acá? Porque entonces el cuerpo lo que dijo es, bueno, si todas se acumulan acá, yo no tengo que tener 1000 drenajes acá, sino que solo uno que entonces drene todo, ¿verdad? Entonces tenemos el punto lagrimal, que ustedes incluso lo pueden ver, ya sea en sí mismos, en un espejo o con alguna otra persona, que es un pequeño orificio en la cima de la papila lagrimal que va a drenar las lágrimas. Una vez llegan entonces al lago lagrimal, que pues literalmente es un lago porque se acumulan lágrimas como tal, pues entonces por medio del punto lagrimal se van a drenar, ¿verdad? Entonces aquí miramos que está luego los conductillos que van a drenar finalmente en el saco lagrimal y entonces finalmente el contenido se va a drenar en el conducto nasolagrimal, que si ustedes recuerdan, entonces cuando estábamos viendo la cavidad nasal, pues esta entonces va a abrir su paso en el meato nasal inferior, ¿verdad? Muy importante, muy preguntado. Si no se lo preguntaron en su momento, todavía se les pueden preguntar. Va. Entonces, la inervación de la glándula lagrimal también lo vimos cuando vimos también la inervación de la glándula parótida. Pero entonces, recordando un poquito nada más, vamos a ver de que está regulada por el sistema parasimpático y entonces va a tener fibras presinápticas que viajan en el nervio facial y hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino. Recuérdense que el nervio facial pues era de manera motora, ¿verdad? Pero actuaba como vehiculando nervios, los cuales llevaban entonces fibras del ganglio pterigopalatino, las cuales pues entonces eran parasimpáticas. Ustedes les pueden preguntar las lágrimas o el hecho de llorar
qué actividades, si es simpático o parasimpático, porque nos estamos refiriendo al sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a responder que es parasimpático, y como yo les he mencionado anteriormente en otras clases, por si no han estado en esas, pues entonces tenemos que recordar que lo simpático es de lucha o huida, mientras que lo parasimpático es como de relajación, es de entonces generar ahorita recursos para luego poder utilizarlos. Entonces, si yo quiero pensar en qué es simpático y qué es parasimpático, tengo que pensar en si me están asaltando, qué es lo que yo necesito hacer, ¿verdad? Entonces, si yo me están asaltando y mi respuesta es llorar, probablemente no es una buena respuesta de supervivencia, probablemente es un choque emocional muy fuerte, sin embargo, no va a ser algo que me salve la vida. Y por lo mismo, probablemente va a ser parasimpático. Si a mí me están asaltando, porque ahorita también lo vamos a ver, me están asaltando y yo qué es lo que quiero en mi ojo como tal, que se abra, que entonces tenga las pupilas midriáticas o mióticas, ¿verdad? Entonces, que se dilaten o que se contraigan. Y entonces, bueno, que se dilaten porque yo necesito ver la mayor cantidad de luz para ver la mayor cantidad de cosas que yo pueda ver en ese momento, porque si tengo que correr, tengo que salvarme mi vida y por lo mismo tengo que estar pendiente de todo eso. Entonces, si me están asaltando, probablemente se va a activar, o ya fijo, se va a activar el simpático, y el simpático lo que va a hacer es dilatar mis pupilas, entonces que se van a poner midriáticas, ¿verdad? Ese tipo de cosas es el pensamiento que ustedes tienen que tener para no confundirse, porque si no, la lista de cosas es demasiado grande. Entonces, si yo voy a llorar, probablemente no me sirve cuando me están asaltando, y por lo mismo entonces es parasimpático, ¿va? Ahora, el globo ocular. Ahora sí comenzamos ya con el ojo como tal, que uno pensaría, ¿verdad? Entonces, el globo ocular va a ser la porción anterior de la órbita. Este entonces va a ser, el espacio restante de la órbita está normalmente lleno de grasa orbital y va a servir de matriz de amortiguación, como lo miramos en esta imagen, ¿verdad? Aquí va a estar toda la grasita como tal. Entonces, por lo mismo, cuando miramos esto, eh, miramos que tiene tres porciones principales, que son las que ustedes se tienen que entender, memorizar y saber entonces cuál es cuál, ¿verdad? Saber ubicarlas, saber la función de cada una y saber entonces diferenciarlas, ¿va? Entonces, eh, las tres capas van a ser una capa fibrosa, una capa vascular y una capa interna. La capa fibrosa va a estar formada por la esclera y la córnea. La esclera, así a grandes rasgos de una vez se los digo, la esclera es la parte blanca, ¿verdad? De todo el globo. O sea, si yo saco un ojo y entonces ustedes van a tener en el laboratorio un ojo de vaca, si no estoy mal, pues entonces en el ojo van a ver de que hay una parte que genuinamente es dura, y entonces va a ser la esclera, porque entonces si ustedes están hablando de esclerosis, por ejemplo, va a ser entonces una induración en el tejido como tal. Entonces imagínense aterosclerosis, pues entonces va a ser una induración de la pared de las arterias como tal, ¿verdad? Entonces lo mismo, esclera literalmente le están diciendo que el nombre es que es duro, ¿verdad? La córnea va a ser entonces lo que ustedes normalmente miran en el ojo de manera principal, va a ser entonces transparente completamente, sin embargo, pues si tiene un volumen el cual se puede generar, por ejemplo, incluso un queratocono, si ustedes están para chingar el ojo, y entonces se lo pueden deformar, y como se deforman, pues entonces el índice de refracción va a cambiar, y de esa manera, pues entonces como está deformada, la luz va a ir hacia todos lados y no van a poder ver de manera correcta porque ya deformaron la córnea como tal, y entonces el tratamiento es quirúrgico. Va, solo para que lo sepan, ahorita la vamos a ver. Luego tenemos la capa vascular. La capa vascular entonces va a estar formada por una capa que probablemente no conocían hasta el momento, que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Esto, las tres capas y qué es lo que tiene cada una, es literal lo mínimo, mínimo, mínimo que ustedes tienen que saber al momento de comenzar a estudiar este tema, ¿va? Luego tenemos la interna, que también la van a encontrar como sensitiva, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué no se le llama sensitiva completamente? Porque va a ser la retina, y la retina se va a conformar de dos porciones. Una porción entonces óptica y una porción ciega. ¿Por qué? Porque entonces tenemos incluso una porción de la retina, la cual entonces no se va a encargar de ver, no tiene neuronas las cuales van a captar entonces la diferencia de ondas electromagnéticas que van a despolarizar la célula de manera que nosotros podamos ver, ¿va? Entonces, la vamos a ver acá como tal. Miramos entonces la esclera, que va a ser la parte blanca. Una cosa importante y es muy preguntada, muy, muy, muy preguntada. En la esclera se van a insertar los músculos extrínsecos del globo ocular como tal, ¿verdad? No en ninguna otra capa, es en la esclera. Y pues tiene sentido porque entonces va a ser la capa dura como tal. Tenemos entonces que entre la esclera y la córnea vamos a tener una estructura que se llama limbo.
limbo de la córnea. ¿Por qué? Porque literalmente la transición. Aquí era esclera, aquí está el limbo, aquí era córnea, ¿verdad? Entonces, pues ahorita la vamos a ver más a detalle. La vascular, habíamos dicho que eran tres, ¿verdad? Que eran dos, aquí son tres y aquí solo es una. Entonces, la vascular va a ser la coroides, ¿verdad? Que entonces se dan cuenta es todo esto rojito que vamos a ver, bueno, como rosado que estamos acá. El cuerpo ciliar que van a dar entonces a las zónulas que vamos a ver que son muy importantes. Y el iris, ¿verdad? El iris que ustedes ya lo conocen y entonces pues que normalmente va a estar muy pigmentado y que esa pigmentación entonces nos va a servir de manera que también nos va a servir para filtrar la luz. Recuerden que por ejemplo las personas que sufren de albinismo, por ejemplo, eh, tienden a tener problemas en la visión, por lo mismo que necesitamos pigmento. Fijo, necesitamos pigmento y entonces así como cuando ustedes miren las capas de la retina, van a ver de que también hay una capa de pigmento como tal, la cual es de las últimas y entonces eso es bien importante porque esa nos hace que la luz como tal se quede ahí atrapada, ¿verdad? Que se quede atrapada en el pigmento. Pero como son albinos, pues entonces no van a tener pigmento ahí y entonces van a ver todo borroso, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos sirve el iris, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy con pupilas midriáticas o mióticas, me van a servir por lo mismo de que permiten la entrada de mayor o menor cantidad de luz, ¿ok? Entonces, ¿por qué es eso? Porque imagínense de la nada, me ponen una luz enorme enfrente de la cara, pues mi retina, que es la porción sensitiva con la que de verdad vamos a ver, se va a dañar. Se va a dañar, las células se van a comenzar a morir. Entonces, el iris lo que hace es, yo no necesito tanta luz, por lo mismo, lo que necesitamos es disminuir el diámetro del orificio por el cual entra la luz. Entonces, el iris se va a encargar de eso como tal. Ahorita vamos a ver más o menos cómo. Va. Pero entonces, ¿se va a encargar de qué manera? Por medio de sus pigmentos. ¿Por qué? Porque entonces es literalmente como que si aquí es el orificio, el iris entonces va a estar rodeándolo como tal, de manera que entonces impacta aquí la luz y aquí se va a quedar. No es como que rebota y igual se va a meter, ¿verdad? Va. Luego entonces, la retina. La retina habíamos mencionado porciones ópticas y ciega. Entonces la porción ciega de la retina, si se dan cuenta, es esta de acá, está muy anterior, o sea, aquí entra la luz. Entonces como que tiene sentido de que aquí pues no hay, o sea, como que igual puede rebotar lo que ustedes quieran, pero no va a ser una porción dedicada específicamente a la visualización como tal. Y luego tenemos la porción óptica de la retina. Va a ser la parte entonces que sí va a tener neuronas sensitivas, las cuales van a estar especializadas en la visión como tal, ¿verdad? Va. Entonces, sabiendo esto, pues miremos ahora cada una específicamente. La capa de la esclera, como les menciono, esqueleto fibroso. Esclera significa que está duro. Ahí entonces, en el ojo que va a dar la forma y la resistencia. Ustedes cuando miren y cuando les digan, abran el ojo, van a ver que es bien duro. O sea, que genuinamente cuesta, ¿verdad? No es como que cueste demasiado, pues, pero, o sea, sí es más duro de lo que uno llegará a pensar. Va. Entonces, la capa de la esclerótica como tal, muy preguntado, cubre 5 de las 5 sextas partes posteriores del globo como tal. Va a ser entonces dura, blanca y opaca. ¿Por qué? Porque recuérdense que entonces de manera posterior tenemos el limbo que luego nos va a dar la córnea, ¿verdad? Entonces, pues no, esa parte no va a estar cubierta por la esclera como tal. Es el sitio de unión de los tendones de los músculos extraoculares. Entonces, esto es muy preguntable, ¿verdad? ¿Dónde se unen? Pues va a ser ahí, en la parte dura como tal. Miremos que aquí de una vez ya está puesta la esclera. Si se dan cuenta, aquí no se mira tan blanca, la pusieron como moradita, ¿verdad? Pero esa va a ser la esclera, básicamente. Entonces, y por encima de la misma, lo único que miramos es la conjuntiva, ¿verdad? La conjuntiva vulvar, porque es la que está pegada al bulbo como tal. Y aquí vamos a ver también el ángulo, ¿verdad? El limbo, perdón, el limbo, ajá. Entonces, el limbo de la córnea, la cual entonces va a generar la transición abrupta entre la córnea y la esclera como tal, ¿verdad? Va. Entonces, vamos a ver acá. Luego la córnea. La córnea entonces, si habíamos dicho las cinco sextas partes, pues ahora miramos la sexta parte que nos faltaba, ¿verdad? Que es la parte anterior que va a estar dada por la córnea. La córnea, como les menciono, va a actuar como estructura por la cual va a pasar la luz. Es la primera que se va a encontrar con la luz como tal. Entonces, esta va a ser completamente avascular, va a ser transparente, ¿verdad? Y no va a funcionar como lente. Simplemente que pues por ahí tiene que pasar la luz, por lo mismo tiene que estar intacta, indemne. Es decir, si hay alguna patología en la cual la córnea se comienza a pigmentar, por ejemplo, pues va a ser un problema porque la luz tiene que pasar por ahí, aunque no funcione como lente, ¿verdad? Va. Se une entonces a la esclerótica en el limbo córneo-escleral.
es un anillo entonces que contiene capilares para nutrirla, ¿verdad? Entonces, como habíamos mencionado, es importante saber que es completamente avascular y va a ser transparente, ¿va? Entonces, es muy preguntable eso, la verdad, el hecho de que sea avascular, ¿va? Luego miramos también la uvea. La uvea entonces va a ser de las capas que van a estar entonces irrigadas y entonces vamos a tener que va a estar entre la esclerótica y la retina como tal. Si se dan cuenta, pues vamos como en orden. Y entonces las características de la misma va a ser de que esta va a ser de color marrón rojizo oscuro. Si se dan cuenta, pues aquí cabal se las puse entre la retina óptica, porque recuérdense que esta es la que no va a ser óptica como tal, y la esclera, pues entre medio vamos a ver a la coroides como tal, va a estar muy vascularizada, ¿verdad? Entonces es importante también saber cuáles estructuras van a estar vascularizadas y cuáles estructuras no lo van a estar. Esta entonces su función va a ser formar la mayor parte del tracto uveal y su lámina capilar entonces que va a ser coriocapilar es la encargada de nutrir la capa externa no vascular de la retina, ¿verdad? Importante porque si está muy vascularizada se encarga también de los otros, ¿va? Luego tenemos el cuerpo ciliar. Este puede generar alguna duda, por lo mismo que entonces la imagen no va a estar tan bien descrito. Pero entonces el cuerpo ciliar lo que va a generar es una estructura circular a la vez muscular y vascularizada. Entonces, estas van a tener a las apófisis ciliares. Estas producen el humor acuoso hacia la cámara posterior. Ahorita vamos a ver las diferencias entre cámara posterior y cámara anterior, que son también muy importantes. ¿Va? Entonces, y el humor acuoso, que de una vez les hago el spoiler, humor acuoso va a estar aquí, es líquido, líquido, líquido. O sea, si aquí ustedes abren y sale líquido como agua. Mientras que luego tenemos el humor vítreo. El humor vítreo es de gelatina. O sea, ustedes abren aquí, no va a salir nada. Pero ustedes lo sienten, lo van a ver en el laboratorio. Ustedes lo van a sentir como que literalmente fuera gelatina como tal. Entonces, este cuerpo ciliar va a tener las apófisis ciliares, las cuales van a producir ese humor acuoso que yo les mencionaba, que van a estar entonces en las cámaras, que va a generarse entonces hacia la cámara posterior de la misma, porque aquí tenemos la cámara posterior y aquí tenemos la cámara anterior. Va. Entonces, estas también van a proporcionar, el cuerpo ciliar va a proporcionar entonces la fijación para el cristalino mediante el ligamento suspensorio, que esto es muy importante, esto sí de verdad apréndanselo, que van a llamarse también fibras zonulares. Esto, como les menciono, si vieron fisio, probablemente ya no es algo nuevo, no es algo como que ustedes ahorita se los van a contar, pero sí es algo relevante. Entonces, si lo miramos de cerca, pues miramos que este va a ser el cuerpo ciliar. Como les menciono, parte muscular, parte vascular, parte que va a dar parte de las fibras zonulares, etc. Pero aquí lo que se refiere, y por lo mismo que es muy importante, es porque el cristalino, y grábenselo de una vez también porque es muy importante, el cristalino va a ser el lente fisiológico de nuestra visión. Este es entonces que el que si se leyeron el capítulo de fisio, va a ser el lente que se va a modificar y va a ser este, ¿verdad? Este que miramos acá a la mitad. Este entonces es como que fuera un pedazo de gelatina especializada, ¿verdad? La cual entonces yo la puedo aumentar su poder dióptrico haciéndola más redonda o disminuir su poder dióptrico haciéndola entonces más ovalada, ¿verdad? Entonces, si la hago más redonda, voy a ver fijo de cerca, ¿verdad? Todas entonces los rayos de luz van a converger acá. Si la hago entonces, si disminuye su poder dióptrico, pues entonces voy a aumentar la distancia del foco y entonces voy a tener mayor distancia para ver cosas de lejos, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso es literal como lo básico que ustedes tienen que saber de la fisiología para la vista como tal, para el enfoque. Entonces, sabiendo esto, y obviamente el chiste de esto es de que todas los rayos de luz lleguen a la retina, ¿verdad? Al punto en donde se pueda llegar a enfocar y que converjan de manera ordenada para que uno pueda entonces ver la imagen de manera correcta. Va. Entonces, todo esto, ¿por qué es dado? Bueno, si estamos viendo de que el cristalino entonces puede ser redondito, puede ser entonces ovalado, pues entonces la única respuesta que tendríamos es de que algo le está jalando, ¿verdad? Y efectivamente, algo va a estar así, ¿verdad? Que lo esté jalando hacia los lados, ¿verdad? Entonces, si lo jalo para los lados, pues entonces voy a tener este que es más ovaladito como tal, porque literalmente es una gelatina modificable. Esto, entonces, ¿qué es lo que los va a estar jalando? Bueno, los músculos ciliares, claro que sí, pero entonces los músculos ciliares no se van a insertar en el cristalino como tal, sino que entonces van a utilizar las fibras zonulares, que son las que me están mencionando acá, para insertarse ahí. Entonces las fibras zonulares son las que yo miro acá, que se parece como una telaraña, ¿verdad? Que viene desde el cuerpo ciliar hasta el cristalino, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver también en las imágenes siguientes. Miramos acá lo mismo, ¿verdad? Cuerpo ciliar
cristalino, y entonces acá literalmente estos que están yendo de un lado para otro van a ser las fibras anulares, las cuales se van a utilizar para la modificación entonces del cristalino como tal. Ahora tenemos el iris que habíamos mencionado. El iris entonces va a actuar como un diafragma contráctil y pigmentado. Muy importante el hecho ese de pigmentado en la superficie anterior del cristalino. Va. Este entonces va a generar una pupila, ¿verdad? Entonces que va a ser la abertura central del iris. Así lo tienes que describir porque luego la pregunta más básica que les hacen es esto, literalmente de qué es el iris y qué es la pupila, y se hacen volar. Entonces el iris tiene una abertura central que se va a llamar pupila. Y entonces la función va a ser entonces que va a variar su tamaño constantemente y por lo mismo entonces va a generar una miosis por medio del sistema parasimpático y una midriasis por medio del sistema simpático como tal para regular entonces la cantidad de luz que va a ingresar hacia el ojo como tal. Va. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Por lo mismo que yo les decía, que imagínense, lo están asaltando, pues entonces, ¿qué se va a activar? El sistema de lucha o huida, el sistema simpático, que entonces va a generar midriasis, porque entonces de esa manera va a aumentar la cantidad de luz que va a entrar a mi ojo y entonces yo voy a poder ver pues todo lo que se venga hacia mí. Eso entonces va a estar dado por el iris como tal, el cual entonces, como les menciono, pigmentado para que entonces la luz, cuando imagínense aquí, que aquí tenemos la otra parte del iris como tal, y este va a ser la pupila, pues entonces cuando llegue la luz va a pasar la que yo necesito, pero si se queda aquí, se va a quedar aquí, porque si no estuviera pigmentado, se puede ir hacia otro lado. Va. Entonces, aquí también lo miramos. ¿Cómo va a estar pigmentado? Como entonces también va a estar adosado a dos músculos muy importantes, ¿verdad? Dos músculos que van a ser los músculos intrínsecos, perdón, los cuales probablemente Moore no hace tanto la diferencia y entonces por lo mismo luego se tienden a confundir. Tenemos el esfínter de la pupila y también tenemos el dilatador de la pupila. Entonces, estos son intrínsecos, ¿por qué? Porque están dentro del ojo, ¿verdad? Los que los vamos a ver más adelante en otra clase van a ser los músculos extrínsecos del ojo. Estos entonces van a ser los que yo les mencionaba que se van a insertar en la esclera, pero estos, el dilatador y el esfínter, van a estar dentro, ¿va? Entonces, ¿qué nos va a servir esto? Bueno, porque entonces el esfínter, como cualquier esfínter, va a ser entonces redondo y cuando se contraiga, pues entonces va a disminuir su diámetro, ¿verdad? Entonces, como disminuye su diámetro, pues entonces va a disminuir la cantidad de luz que entra, de manera que va a agarrar el iris y lo va a acercar más hacia el centro. Mientras que estas, si se dan cuenta, en lugar de ser convergentes, van a ser divergentes. Van a ser fibras que van a jalar de esta manera acá. Entonces, cuando se contraigan, pues entonces va a aumentar. Entonces, el dilatador de la pupila va a tener acción simpática y el esfínter de la pupila va a tener acción parasimpática, ¿verdad? Va. La retina entonces como tal va a ser literalmente la parte con la que miramos. Va a ser la capa neural sensorial del globo ocular. Esta entonces, como habíamos mencionado, tiene una parte óptica, una parte entonces que no va a ser visual. Y entonces la parte óptica va a tener una capa neural receptiva a la luz y una capa pigmentada. Esta capa pigmentada, como les menciono, es muy importante. Ustedes cuando miren la retina y ustedes, si no estoy mal, ya lo vieron en el laboratorio, que son 10 capas de la retina, etc. Entonces, van a ver de que la capa pigmentada, como les menciono, es muy importante. Incluso Guyton menciona el hecho en donde los albinos, como les menciono, tienen problemas de la vista, por lo mismo que la capa pigmentada no, o sea, existe, pero no está pigmentada, ¿va? Entonces, por lo mismo, va la luz al momento que llega a un lado, pues va a comenzar a saltar hacia otros lados y va a generar imágenes borrosas. Va. Entonces, luego tenemos la parte no visual que va a ser la continuación anterior de los fotorreceptores. Una cosa para recordatorio de fisiología como tal es el hecho en donde vamos a tener áreas que van a estar más especializadas que otras. A nivel semiológico es importante que ustedes entiendan y por lo mismo les explico porque es preguntable entonces. El hecho en donde si yo hago un fondo de ojo, pues entonces voy a ver esto, idealmente. Y entonces en el fondo de ojo miramos el disco óptico. El disco óptico, ¿qué es lo que va a hacer? Pues entonces la entrada, y va a ser el punto ciego, se podría decir, porque va a ser la entrada del nervio óptico. Entonces, en el mero punto de esto, yo voy a tener mi escotoma fisiológico, que va a ser el punto ciego del ojo como tal. También se dan cuenta la arteria de la retina, la arteria central de la retina, es donde va a entrar y va a generar entonces sus ramas, ¿verdad? Muy importante. ¿Va? Entonces, aquí entra la arteria central de la retina, etcétera, y entonces genera toda la irrigación. Luego tenemos esto que está así como que más oscurecido, que va a ser la mácula de la retina. Si se recuerdan, dentro de la mácula vamos a tener a la fóvea.
Y la fobia era la parte de mayor agudeza visual que tenemos entonces en la retina como tal, ¿verdad? Va. Otra cosa importante es la hora serrata. La hora serrata, si están con Orellana, investigalo bastante bien porque fijo se los va a decir. Yo me recuerdo que cabal este laboratorio lo tuve con Orellana y cabal me lo dijo. Y entonces tenemos que la retina óptica va a ser esta parte de acá y va a llegar hasta llegar a la hora serrata, que va a ser entonces el cambio abrupto en la cual pues entonces vamos a tener la retina como tal, pero ya no va a ser entonces la porción sensitiva, ¿verdad? Simplemente pues va a seguir siendo una capa de retina, ¿va? Ahora sí, las cámaras. Las cámaras son fisiológicamente y patológicamente muy importantes, por lo mismo de, no sé si han escuchado hablar del glaucoma, ¿verdad? El glaucoma es un aumento de la presión intraocular y involucra entonces el humor acuoso. Al igual que el líquido cefalorraquídeo, el glaucoma entonces lo que va, o sea, que el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, lo que va a hacer es que se va a generar y se va a reabsorber a cierta cantidad cada día. Y esa cantidad tiene que estar en un equilibrio, si no, o se acumula demasiado o hace falta, ¿verdad? Va. Habiendo dicho esto, pues entonces ahora tenemos cámaras de humor acuoso. Este entonces va a ser el segmento anterior del globo ocular y tiene entonces el humor acuoso y está subdividido por el iris. Va. Esto es lo que tienen que saber. Porque entonces, si yo bien hablo de cámara anterior y de cámara posterior, no significa que yo estoy hablando como de cámara posterior y cámara anterior. Esto no es así, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de humor acuoso, estamos hablando de que el humor acuoso solo va a estar aquí, ¿va? Entonces, como solo va a estar acá, el iris, que me va a servir acá, ¿verdad? Imagínense, aquí está el iris, es lo que lo va a dividir. Esto va a ser cámara anterior y lo que está aquí va a ser cámara posterior. Y eso va a ser básicamente, aquí va a haber entonces humor acuoso. En el resto de acá va a haber entonces humor vítreo. Entonces, es importante porque el humor vítreo, como yo les mencionaba, era una gelatina. Entonces, no es como que se genere y se reabsorba y etcétera. Pero el humor acuoso sí, el humor acuoso es literalmente como que si fuera un líquido, ¿verdad? Al momento de que es un líquido, pues entonces se tiene que generar y se tiene que reabsorber. Y como les menciono, si hacemos una incisión, pues entonces se va a derramar. Va. Entonces, en las cámaras tenemos una cámara anterior. Y esta es muy importante que lo ubiquen bien, bien, va a estar delante de la córnea y detrás de la pupila, ¿verdad? Perdón, la córnea lo van a tener por delante y el iris como tal va a estar por detrás, van a ser sus límites como tal. Entonces, miramos acá y entonces ubicamos que si este va a ser el iris, este va a ser la córnea, pues entonces literalmente esto va a ser entonces la cámara anterior. Mientras que la cámara posterior, y estos, sí, apréndenselo, estos límites como tal, mientras que la cámara posterior van a tener el iris por delante, ¿verdad? Entonces literalmente el iris acá. Y el cristalino y el cuerpo o cuerpo ciliar por detrás, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cámara anterior y la cámara posterior es todavía más pequeña, porque literalmente solo es esta parte de acá. El cristalino forma su límite posterior. Esto porque es importante, porque entonces el flujo, y esto lo miran en fisiología, el flujo entonces del humor acuoso va a ser el siguiente. Y entonces es literalmente este, ¿verdad? Eso es lo que va a generar el flujo de humor acuoso, así como va a ser el flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces acá miramos el hecho en donde aquí tenemos la córnea, aquí tenemos al iris y luego aquí tenemos el cristalino con las zónulas, ¿verdad? Aquí se mira bastante claro. Pues entonces aquí va a ser anterior y aquí va a ser posterior. Va. Sabiendo esto, pues entonces vamos a saber de que esto va a funcionar así. Si hay alguna patología la cual afecte, porque aquí se va a drenar, afecte entonces la manera en que esto se va a drenar, ¿verdad? Porque entonces miren, aquí va a estar el seno venoso de la esclera que va a ser el conducto de Schlemm y este, como es el seno venoso, va a generar de que el humor acuoso regrese a la sangre para que se drene, ¿verdad? Entonces, como les menciono, se va a generar acá en el cuerpo ciliar, va a pasar la pupila y entonces va a venir acá hasta drenar en el seno venoso o conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm, como tal, el epónimo, es muy preguntado. Entonces, yo pensaría que sí vale la pena memorizarse el epónimo. Va. Entonces, se dan cuenta, aquí están las venas. Las venas son importantes porque, como les menciono, esto al final se filtra y de esa manera regresa al corazón. Así no se acumula. Si en algún momento aquí hay una patología la cual hace que no se pueda drenar, o hay una patología la cual hace que se genere demasiado,
va a aumentar la presión intraocular en la cámara, ya sea anterior, si no se drena, o posterior, si está generando demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí se genera el glaucoma. Y el glaucoma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comenzar a acumular. Genera, entonces, aumenta la presión intraocular. Esto, entonces, oprime de esta manera a todo lo demás. Aquí va a estar el humor vítreo y entonces esto, consecuentemente, va a oprimir a la retina que va a estar acá. Cuando se oprime va a generar isquemia y de esa manera nos podemos quedar ciegos por un aumento de presión, por un glaucoma, ¿verdad? Así, para que miren de que sí tiene relevancia. Por último, casi el cristalino. El cristalino entonces va a ser la lente biconvexa y transparente, ¿verdad? Biconvexa por lo mismo que entonces convexa, ¿verdad? Entonces por lo mismo es literalmente una lente de este pelo, ¿va? Y transparente ubicada detrás del iris. Ya vimos de que también entonces el cristalino es lo que forma la pared posterior de la cámara posterior del humor acuoso como tal. Esta entonces está encerrada en una cápsula elástica y se ancla al cuerpo ciliar mediante las fibras sonulares que yo les mencionaba y que también se pueden llamar ligamentos suspensorios. Los pueden encontrar por ambos nombres, ¿verdad? Ambos están bien. Va. Entonces es lo que yo les menciono de que es un lente modificable. Aquí se dan cuenta, de una vez yo puedo saber que está viendo de lejos, aquí está viendo de cerca, ¿verdad? Porque las fibras entonces están descansando y entonces esto es aumento de poder dióptrico y esto es disminución del poder dióptrico, entonces esta va a tener el foco más lejos mientras que esta lo va a tener más cerca, ¿verdad? Y en situaciones fisiológicas pues eso es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que luego necesitamos lentes, por ejemplo, porque alguno de estos sistemas va a determinar que el cristalino no se pueda adaptar o acomodar, es la palabra, ¿verdad? Para enfocar básicamente es acomodar el cristalino de manera adecuada. Entonces la fisiología de la acomodación, que es el enfoque del cristalino, pues va a ser entonces el proceso activo de cambiar la forma del cristalino para la visión de cerca, como les menciono. Entonces, el mecanismo va a ser el siguiente: la estimulación parasimpática va a contraer el músculo ciliar como un esfínter. Por eso es que yo les menciono que entonces aquí tenemos el músculo de los músculos ciliares, ¿verdad? Vamos a tener de que además del dilatador y del esfínter, pues entonces ahora tenemos el cuerpo ciliar que van a tener músculos ciliares. Estos entonces se van a contraer para que contraigan a las fibras sonulares. De esa manera, pues entonces va a generar acomodación. Es importante entender que el dilatador de la pupila y que el esfínter de la pupila no van a modificar el cristalino como tal, pero entonces los músculos ciliares sí lo van a hacer. Va. Entonces, es muy importante entender esto por lo mismo de que si le están preguntando de acomodación, no me pueden mencionar dilatador y esfínter de la pupila, porque ahí sí los van a tener mal. Es de entender que el músculo ciliar es el que se va a encargar de la acomodación y entender si es parasimpático o simpático como tal. Esto entonces va a reducir tensión sobre el cristalino, permitiendo entonces que este se abombe, como lo estamos viendo acá, y entonces se vuelva más convexo y más grueso y entonces va a aumentar el poder dióptrico de manera que va a ver entonces objetos cercanos. ¿Va? Ya casi terminando, entonces tenemos el anillo tendinoso que va a ser ubicado en el vértice de la órbita como tal, y entonces cabal tenemos acá el anillo tendinoso común que lo habíamos visto anteriormente, que va a ser entonces donde se van a juntar todos los que va a ser entonces el centro de la inserción de los 4 músculos rectos del ojo como tal, ¿verdad? Va. Entonces, estas van a ser entonces, va a rodear las estructuras vitales que ingresan por el canal óptico y la fisura orbitaria superior. Entonces, habíamos mencionado que la fisura orbitaria inferior era donde pasaba el nervio oftálmico como tal, que era la segunda rama del nervio trigémino, ¿verdad? Mientras que ahora en la fisura orbitaria superior va a pasar el nervio óptico, también el oculomotor y el nervio abducens, ¿ok? Entonces el abducens, por lo mismo, por su nombre mismo lo dice, pues entonces va a inervar a músculos de manera motora que van a abducir el bulbo ocular como tal. Eso lo vamos a ver entonces cuando miremos los músculos como tal, ¿va? Entonces, miramos también una cosa importante, el hecho en donde aquí tenemos la arteria central de la retina, la vena central de la retina para su propia irrigación y drenaje, y luego todo lo demás, pues entonces van a ser los fascículos nerviosos del nervio óptico, ¿verdad? Porque el sensitivo va a ser entonces el nervio óptico, sensitivo pero de manera especial, es decir, el que literalmente es el que con el que vemos, ¿verdad? Que luego sus neuronas pues van a formar la retina como tal. Va.
Y ahora sí terminando suministro arterial y posteriormente suministro venoso, ¿verdad? Entonces el arterial va a ser el riego sanguíneo de la órbita que va a depender de la arteria oftálmica. Entonces, importante y muy preguntado, la arteria oftálmica es de las ramas más importantes de la arteria carótida interna. Obviamente, recuerden que también no va a ser una rama terminal. La arteria carótida interna, sus ramas terminales van a ser la arteria cerebral media y anterior. Entonces, que lo habíamos visto anteriormente con el polígono de Willis. Sin embargo, pues la arteria oftálmica, pues ahorita se vuelve bastante relevante. Va. Entonces, también vamos a tener la arteria central de la retina, que es la que habíamos visto acá, ¿verdad? Literalmente va a estar eh, en el recorrido del nervio óptico como tal. Y cuando entonces nosotros miramos el fondo de ojo, pues esta es la arteria central de la retina que yo les mencionaba, ¿verdad? Entonces que aquí sí literalmente se va a buscar su camino pues en todas las fibras de la retina como tal. Esta entonces va a ser una rama clave que va a perforar el nervio óptico, como lo hemos visto, y irriga la cara interna de la retina. Son arterias terminales verdaderas, porque literalmente no se van a estomuzar con nada más. Las arterias ciliares posteriores entonces van a encargarse de irrigar a la capa vascular que sería la coroides, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tres arterias, es bastante fácil de memorizarlo como tal. Y solo para que, aprovechando esta imagen, miremos acá como esta es entonces la pared medial, la pared lateral, y entonces la pared medial miramos acá, de que aquí sí se mira la tróclea. Entonces aquí se mira el músculo, el cual entonces va a venir acá y va a utilizarlo de polea, ¿verdad? Por si no me habían entendido al inicio. Va. Y luego el drenaje venoso de la aorta. El drenaje entonces, de la aorta, de la órbita, perdón. Entonces, el drenaje venoso de la órbita va a ser principalmente a cargo de las venas oftálmicas superior e inferior. Les puse esta imagen porque recuérdense de que todo el cráneo y la cara como tal tiene mucha conexión de superficial a profundo. Entonces, una de las conexiones, lo habíamos visto anteriormente, era entonces de las venas oftálmicas, pero también miramos que se correlaciona con con las venas palpebrales superior e inferior, ¿verdad? Entonces también miramos acá las venas oftálmicas superior e inferior de esta manera, ¿verdad? Que entonces si se dan cuenta la superior va a conectar con el plexo pterigoideo y de esa manera pues conecta superficial con profundo, mientras que entonces la inferior pues simplemente va a tener conexión de la vena labial superior que va a ser parte de la vena facial como tal y lo va a conectar entonces o con el plexo pterigoideo o con la vena facial profunda, ¿va? Bueno, entonces viendo esto, pues entonces van a pasar a través de la fisura orbitaria superior y abandonan la órbita y su destino final van a ser para drenar directamente en el seno cavernoso intracraneal, como yo lo menciono, pues al final literalmente vienen acá al seno cavernoso y luego directamente al seno pterigoideo, el plexo pterigoideo para drenar como tal ya en yugulares, ¿va? La vena central de la retina suele drenar también directamente ahí. Entonces, lo que ustedes tienen que saber para acordarse, de superficial a profundo, van a drenar, ¿va? Y pues eso sería por la clase del día de hoy. No sé si tienen dudas. Eh, Disculpen que duró bastante. Y pues lo que nos faltaría, básicamente, pues es ver la ruta, ¿verdad? Específicamente. Y también ver específicamente los músculos extrínsecos como tal. Se las voy a estar pasando como grabación probablemente, o si no, dependiendo del horario, si me da chance, pues le hacemos clase, para que se conecten así como en vivo. Y de esa manera, pues entonces terminamos de ver los temas como tal, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, pues igual, si tienen dudas, si están interesados en las tutorías o algo así, pues me pueden comentar. Y pues nos vamos viendo entonces. Gracias por conectarse, de verdad. Y pues espero tengan muy feliz noche y buena semana. ¿Ok? Adiós.